a mí me corresponde hablar sobre el periodo intertestamentario. Este periodo fue un periodo crucial en la historia en la historia bíblica, aunque a menudo se ha dejado de lado. Quiero ofrecerles una visión general de los desarrollos históricos, culturales y religiosos de este periodo, destacando los principales eventos, las figuras influyentes y sus implicaciones para la comprensión del Nuevo Testamento. El periodo intertestamentario también es conocido como el periodo del Segundo Templo. Se caracteriza por importantes transformaciones en la sociedad, en la religión y en el gobierno judío. Tras la finalización de de las escrituras hebreas, esta era presentó el auge en diversas sectas, la influencia del helenismo y el eventual surgimiento del cristianismo primitivo. Comprender este periodo es esencial para contextualizar el Nuevo Testamento y la vida de Jesucristo. ¿Qué es el periodo intertestamentario? Es el lapso de tiempo entre los escritos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Podemos decir que es el periodo de tiempo entre los últimos escritos de la aparición de Cristo. Se conoce también como el periodo entre testamentos. Se extendió desde la época del profeta Malaquías, alrededor del año 400 antes de Cristo, hasta la predicación de Juan el Bautista. Debido a que no hubo palabra profética de Dios durante el periodo de Malaquías a Juan, algunos se refieren a él como los 400 años de silencio profético. La atmósfera política, religiosa y social de Israel cambió significativamente durante este periodo. Mucho de lo que sucedió se había dicho ya por el profeta Daniel. Este periodo, aunque a menudo se describe como silencioso en términos de revelación profética, fue crucial para la formación del mundo en que nació Jesús y para el desarrollo del judaísmo. El silencio de Dios era parte de ese plan eterno que Dios ya había hablado en numerosas ocasiones y a través de diversas personas, pero ahora se preparaba para comunicar su palabra más grande y poderosa a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Es el periodo, podemos decir, en que Dios prepara el escenario para la venida de Jesucristo y la propagación del Evangelio a todo el mundo. Este periodo también es conocido como el periodo deuterocanónico para los católicos y los ortodoxos. Las características principales de este periodo, primero tenemos la transición de poderes. Durante este tiempo hubo cambios significativos en las estructuras de poder, desde el dominio persa hasta la influencia griega y finalmente romana. Durante ese periodo, los judíos estuvieron sujetos, ¿verdad?, al gobierno de tres imperios, de tres grandes imperios. Otra característica es el desarrollo religioso. El judaísmo experimentó transformaciones internas con la aparición de diferentes grupos religiosos como los fariseos, los saduceos, los esenios. Cada uno de ellos tenía sus propias interpretaciones de la ley y de las escrituras. Otra característica es la literatura intertestamentaria. En este periodo se produjo una gran cantidad de literatura que no está incluida en la Biblia hebrea. Entre esa literatura está la Septuaginta, perdón, que es la traducción griega al Antiguo Testamento,
del Antiguo Testamento, los libros apócrifos y los rollos del Mar Muerto. Toda esta literatura ofrece valiosas perspectivas sobre el judaísmo de la época. Otra característica es la esperanza mesiánica. A pesar de la dominación extranjera que se dio en este periodo y la agitación interna, este periodo vio un aumento en la esperanza mesiánica entre los judíos con la anticipación, ¿verdad? Estaban esperando ese Salvador que los iba a librar de todo ese dominio, ¿verdad? Y que establecería el reino de Dios. Y la última característica es la preparación para el Nuevo Testamento. Los acontecimientos y cambios culturales, religiosos del periodo sentaron las bases para el mundo en el que Jesús apareció, influyendo en las enseñanzas de Jesús, en las de sus discípulos y en el surgimiento del cristianismo. En resumen, podemos decir que el periodo intertestamentario fue un tiempo de transición, de cambio y desarrollo tanto político como religioso. Los antecedentes históricos. Tenemos ahí el primer antecedente, la conquista de Babilonia. Ya Babilonia había gobernado sobre cierto tiempo, ¿verdad? Había sido el imperio dominante y es conquistada por el imperio medo-persa, que estaba al mando de Ciro el Grande, librando a los judíos que también ya habían sido exiliados a Babilonia. Otro antecedente histórico es el edicto de Ciro. Ciro fue quien emitió un edicto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén, reconstruir el templo, lo cual fue un evento crucial que está registrado en la Biblia. Ustedes pueden leerlo en Esdras 1 al 4, y la reconstrucción del templo, que fue algo muy importante para la cultura judía, que también esta reconstrucción se hizo bajo la supervisión persa y no fue tan majestuoso como el templo que había construido Salomón, ¿verdad? No tuvo esa misma majestuosidad del original. Tenemos la dominación persa. El dominio persa se da entre los años 539 al 332 antes de Cristo. Este periodo presenció el restablecimiento del culto judío y la compilación de las escrituras hebreas. Cuando vea que este dominio persa empezó mucho antes de que se diera el periodo intertestamentario, pero cuando comienza el periodo intertestamentario con el dominio persa sobre Judea, tras el exilio babilónico, concluye con la conquista romana de Jerusalén en el año 63. Entonces podemos dividir este periodo en varias fases claves. Este periodo incluyó aproximadamente los últimos 100 años en el periodo del Antiguo Testamento y cerca de los primeros 100 años del periodo intertestamentario. O sea, cuando empezó el periodo intertestamentario, ya Persia tenía 100 años, ¿verdad? El imperio medo-persa tenía 100 años de estar dominando sobre Judea. Fue un tiempo de relativa paz y contentamiento de calma antes de la tormenta. Cuando se cierra el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, Judea ya era una provincia persa y lo fue durante 100 años después, ¿verdad? Ya los 100 años durante el periodo intertestamentario, que tenemos un mapa de Imperio Medo-Persa. Fue enorme, ¿verdad? El dominio que tuvo sobre muchos territorios.
Entonces, ya el periodo intertestamentario bajo el dominio persa empezó en el 430 al 332 antes de Cristo. Los persas, ¿verdad? Fueron bastante nobles, permitieron a los judíos practicar su religión con poca interferencia de su parte. Aún les fue permitido reconstruir y tener la adoración en el templo, ¿verdad? Como lo podemos ver en Segunda de Crónicas 36, 22 al 23, que también concuerda con Esdras 1:1-4. El periodo persa fue bastante tolerante y los judíos gozaron de bastante libertad. Los persas permitieron que la nación judía fuera gobernada por un sumo sacerdote sujeto al gobernador persa. Durante ese periodo creció la tensión entre judíos los que habían regresado y los habitantes de raza mixta de la tierra de Canaán, quienes se habían establecido principalmente al norte de Judea en la región conocida como Samaria. Recordemos que los samaritanos se habían mezclaron el culto a Jehová con deidades paganas. Y mientras tanto los judíos estaban esperando a ese Mesías prometido. Luego tenemos, ¿verdad?, la dominación del imperio griego. Es un mapita del imperio, de todo lo que conquistó el imperio griego. Vea que llegó allá casi hasta India, ¿verdad? Hacia el este. Y para este otro lado, ¿verdad? Hacia Egipto. Este imperio estaba bajo el dominio de Alejandro Magno, ¿verdad? Que asumió el mando del ejército de Grecia y derrotó a Darío de Persia, conquistó el mundo y él quería que la cultura griega fuera promovida a cada territorio que ellos conquistaban y así la cultura griega se propagó por todo el mundo. Fue cuando entonces el idioma griego se convirtió en el idioma universal y Alejandro Magno asumió el dominio de Jerusalén, introdujo esa cultura, la lengua griega en Judea, les dio privilegios especiales y permitió la libertad religiosa a los judíos, aunque aún ellos estaban promoviendo, ¿verdad?, el estilo de vida griega que no era muy sano. También los usó como colonizadores, persuadiéndolos a establecerse en estas regiones de su imperio. Recuerden que Alejandro, ¿verdad?, muere muy joven y esa muerte prematura eh, ocasiona una lucha por el poder que duró más o menos 20 años. Se desencadenó una crisis sucesoria y la desintegración de ese vasto imperio, ya que él murió sin tener un heredero y entonces la lucha estaba dándose entre los cuatro generales, conocidos como los diáconos, se enfrentaron en guerras por el control de territorios conquistados, dando lugar a la formación de varios reinos helenísticos. Todo eso, el imperio se va a dividir en sus cuatro generales: Casandro, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco. Asia, Egipto y Siria. El reino tolemaico de Egipto, el imperio Seleucida en Oriente, ¿verdad?, en Siria, eh, el griego como, bueno, el griego como reino Antio, Antigónada y bueno, esos cuatro. Sin embargo, dos de esos territorios fueron los que afectaron a Palestina y Siria con los Seleucidas. Los Ptolomeos estuvieron dominando sobre el territorio judío del 323 al 198 antes de Cristo, ya que ellos habían asumido el dominio de Egipto. Ptolomeo primero les dio la ciudadanía a los judíos, una ciudadanía plena, y estimuló la erupción. Ptolomeo segundo fue quien encargó la Septuaginta. Eh, los Seleucidas, la siguiente. Eh,
Gobernaron del 198 al 165 antes de Cristo. Ellos fueron los que dividieron Palestina en 5 provincias: Judea, Samaria, Galilea, Perea y Traconite. Ellos impusieron prácticas helenísticas a la población judía. Este periodo seleucida fue el más cruel de la historia del judaísmo. Y el principal villano en esta historia es Antíoco IV, quien odiaba al pueblo judío y procuraba hacer los griegos. Él trató de erradicar a millares y también los hizo esclavos. Tomó los tesoros del templo y profanó el templo. Cerca del año 167 antes de Cristo, abolió la legítima línea del sacerdocio y profanó el templo, contaminándolo con animales puros y con un altar pagano. Eventualmente, la resistencia judía contra Antíoco, liderada por Judas Macabeo y por los almohades, restauró el linaje sacerdotal y rescató el templo. Y a esto le siguió un periodo de más guerras, de más violencias y de luchas internas. Ese choque cultural que se dio ahí culminó en la revuelta macabea, que fue más o menos entre el año 167 y el 160 antes de Cristo. Se dio un importante levantamiento contra la opresión seleucida, bueno, de ahí nació una celebración que es la festividad del Hanukkah. Si ustedes quieren más información de esa celebración, pueden Primeras de Macabeos 4 del 36 al 59. El libro de Macabeos, bueno, esos libros los pueden encontrar en la Biblia Dios habla hoy. Están estos del Apócrifa. De la dinastía Almodea se dio entre el año 140 al 37 antes de Cristo. Esta dinastía Almodea se conoce como Macabea, ¿no? Fue una dinastía de reyes y sumos sacerdotes judíos que gobernaron Judea desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo I, hasta el siglo I antes de Cristo. Se originó en las familias de los macabeos, quienes lideraron una rebelión contra el dominio seleucida. Los almoheos fueron los que establecieron un reino independiente que duró aproximadamente 80 años. Las atrocidades de Antíoco no Epífanes provocaron la rebelión del sacerdote Matatías y de sus 5 hijos valientes y guerreros. Eh, Luego que mataron a su padre, ¿verdad? Que era Matatías, Judas Macabeo fue el que asumió el liderazgo de ellos y por eso se le llama el periodo Macabeo. Él reconquistó Jerusalén en el año 165 antes de Cristo y se dio la purificación del templo para dedicarlo nuevamente a Jehová. Él no fue el que hizo la purificación, ¿verdad? Ahí en el libro de ese primero de Macabeos nos narra cómo fue que se hizo, ¿verdad? Por si quieren leerlo, cómo fue que se hizo la purificación del templo. La guerra con Siria continuó desde el año 163 hasta el 143 antes de Cristo. Y finalmente los judíos ganaron su independencia. Y es durante este tiempo, ¿verdad? Que se levantaron los fariseos y los saduceos. El cargo de sumo sacerdote llegó a ser más político que religioso, ¿verdad? Que luego lo vemos también con el periodo romano, ¿verdad? Que ya era más político que religioso. Pues tras la revuelta de los almoheos se establecieron un estado judío independiente y este periodo se caracterizó por la expansión territorial y las luchas internas, mientras diversas fracciones competían con el poder. Y estos gobernantes almoheos, perdón, macabeos, aunque inicialmente fueron muy celebrados, con el tiempo también fueron criticados por sus concesiones políticas y religiosas. Al final de este periodo, ¿verdad? Fueron años también de conflictos civiles, hubo complots, hubo asesinatos políticos, ¿verdad?
Y Judas Macabeo pide la ayuda de una potencia creciente a Roma para que le diera su apoyo, ¿verdad? Error cometido, ¿verdad? Porque no pasó mucho tiempo para que los judíos perdieran su independencia. Y es cuando viene entonces la dominación romana, que empieza en el año 63 en adelante. El general romano Pompeyo toma Jerusalén, ¿verdad? Y es lo que va a marcar el inicio de la influencia romana sobre Judea, poniendo a toda Judea bajo el control de los césares. Toda Palestina va a ser puesta bajo gobernadores responsables ante Roma. Y aparece ahí en el escenario político Antípatro, que fue nombrado gobernador de Judea. Este también se conoce como Antipas, ¿verdad? Pero no Antipas tetrarca, ¿verdad? Este es padre. Él fue el padre de Herodes el Grande y es el fundador de la dinastía herodiana. Originaria de Idumea, se convirtió en una figura influyente en la política de Judea bajo el dominio romano. Y él va a jugar un papel importante en el ascenso al poder de su hijo, Herodes el Grande, ¿verdad? Porque él se va a convertir, lo van a convertir en por el César y por el Senado. Y ¿verdad? Ya todos conocemos que tuvo un gobierno muy controvertido, pero podemos destacar que hizo importantes proyectos arquitectónicos, reconstruyó el templo, ¿verdad? Y ordenó la matanza de los niños. Cuando muere Herodes el Grande, ¿verdad? El país pasa a ser gobernado por un gobierno de cuatro. Recuerde que ya hay esto se está Arquelao, que se convierte en rey también, y está Herodes Antipas, conocido como el tetrarca, que gobierna Galilea y Perea, y también Felipe, que va a gobernar Iturea, y de Judea y Samaria. Tenemos acontecimientos y personajes principales, que podemos citar varios acontecimientos y figuras claves que dieron forma al periodo intertestamentario. Tenemos la Septuaginta, ¿no? Entre el siglo III y II fue que se hizo esta traducción, era la traducción de las escrituras hebreas al griego y vino a facilitar la difusión del pensamiento y de las escrituras judías entre los judíos helenísticos y los primeros cristianos. Esta traducción es fundamental para comprender las referencias bíblicas del Nuevo Testamento. Tenemos ahí, como les había citado anteriormente, que aparecieron los fariseos y los saduceos, esos prominentes grupos políticos, religiosos judíos surgieron durante este periodo. Recordemos que los fariseos le añadieron algo y eventualmente considerando sus propias leyes más importantes que las de Dios. Y aunque las enseñanzas de Cristo concordaban con las de los fariseos, estaba en contra de su legalismo vacío y la falta de compasión. Por eso recuerden que cómo Jesucristo los amonestaba al respecto. Los saduceos representaban a los ricos y a los aristócratas. Ejercían el poder a través del Sanedrín. Los saduceos generalmente formaban la clase sacerdotal y el presidente del Sanedrín siempre era un saduceo. Ellos rechazaban la tradición oral y se centraban en la Torá escrita. Rechazaban los libros del Antiguo Testamento, excepto los mosaicos. Ellos también se rehusaban a creer en la resurrección y eran generalmente sombras de los griegos a quienes otro grupo que apareció en esa época fue los esenios. Este era un grupo ascético, a menudo asociado con los rollos del mar muerto. Buscaba una vida de pureza y separación de las prácticas corruptas del templo
y de la sociedad. Sus creencias y prácticas permitían comprender la diversidad del pensamiento judío en esta época. Y tenemos dos personajes ahí muy importantes, Juan el Bautista y Jesús. La culminación del periodo intertestamentario sentó las bases para el ministerio de Juan el Bautista y de Jesucristo. Sus enseñanzas y sus acciones pueden considerarse respuestas a las dinámicas sociopolíticas y religiosas de la época. Entonces podemos llegar a las siguientes conclusiones. El periodo intertestamentario es un capítulo vital en la historia bíblica que el cristianismo. Los desarrollos culturales, políticos y religiosos de este periodo moderaron las creencias y prácticas de los primeros cristianos e influyeron en los escritos del Nuevo Testamento. Una comprensión profunda de este periodo enriquece el estudio de los textos bíblicos y proporciona una comprensión más profunda de las complejidades de la fe en un mundo cambiante. Los eventos del periodo intertestamental establecieron el escenario para la llegada de Cristo y tuvieron un profundo impacto sobre el pueblo judío. Los 400 años de silencio del periodo intertestamental llegaron a su fin mediante la más grande historia jamás contada, el Evangelio de Jesucristo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Wow, muchísimas gracias. Es como para escucharla una y otra vez, ¿verdad? Demasiado buena.